¿Los demonios de verdad son los malos? Un problema filosófico en Kimetsu no Yaiba. ¿Está Ojo, grabando? ¿Ya está grabando? Ok. Este video lo había subido el miércoles 2 de abril del 2025, pero YouTube me lo borró por violar una de sus normas. En este video saco a colación el tema del maltrato animal, por tanto menciono algo sobre la fiesta taurina y el coliseo what the fuck, va a meter maltrato animal en un vídeo de Kimetsu no Yaiba, ¿qué cojones? romano. Me aseguré de que las imágenes no fueran tan fuertes y gráficas, pero a pesar de esto YouTube me borró el video, por tanto esto es un resubido para no perder el video modificando esas partes y algunas más. Espero puedan ayudarme con su like, comentario y viéndolo de nuevo los que ya lo vieron, para recuperar algo de lo que ya tenía este video. Muchas gracias por su apoyo y disculpen las fucking molestias. Bueno, a ver si así ya YouTube no sale con algo más. Creo que ya quedó. Bueno, ya me voy. Si yo te pregunto quiénes son los buenos y quiénes son los malos en Kimetsu no Yaiba, estoy seguro que te sería muy fácil responder a eso. Es más que obvio No sé qué mierda filosófica va a comentar, pero no se me ocurre nada. que los demonios representan el mal y que los cazadores representan el bien. Y aunque trates de adivinar lo que yo como autor de este video piensa al hacerte esta pregunta para modificar tu respuesta, pensando, creo que Café va a salir con algo diferente de lo que pienso o de lo que puedo concluir respecto a esta pregunta, es innegable que lo primero que vendrá a tu mente, es más, a nuestras mentes, es que obvio los cazadores, quienes pelean por los suyos, representan el bien, y los demonios que desviven gente y cometen atrocidades son los malos, que Muzan y sus creaciones no merecen este mundo y deben perecer. Ahora, quizá después de que pronuncie estas palabras, tu mente ya comenzó a entender más o menos por dónde van los tiros, pero si aún no lo entiendes, no te preocupes, lo entenderás, pues aunque sea solo una ficción, prácticamente los humanos tenemos la capacidad de aprender de casi todo. Vamos, ok. Muchas veces los autores solo quieren contar una historia con ciertas características para entretener a otras personas sin mayor pretensiones, pero sin darse cuenta imprimen en esta su forma de pensar, su visión del mundo, los límites autoimpuestos sobre sus perspectivas. Por supuesto, muchos autores incluyen intencionalmente su visión y crítica al mundo de las ideas humanas, pero al hacerlo dejan también ver otros elementos que quizá pasen desapercibidos de ellos mismos y de su público. Si miramos con detenimiento en Kimetsu no Yaiba, existe una narrativa pueril o infantil sobre el bien y el mal, pero hey, espera, decir esto no es hacer una Sí, los buenos son buenos, los malos son malos. Poco más se le puede sacar. crítica negativa ni menospreciar una obra. No confunda señalar hechos con menosprecio, subestimar, desairar o infravalorar No, mismo el Señor de los Anillos, los buenos son buenos, los malos son malos, ¿sabes? una obra de ficción. Te lo explico. Una narrativa es una secuencia de eventos, hechos y situaciones que se presentan de manera organizada y coherente para poder contar una historia. Dicho de otra manera, la narrativa es la manera de transmitir o comunicar historias. Entonces, la narrativa del bien y el mal es una forma de estructura o narrativa para contar historias o relatos centradas en la idea de que el mundo está dividido en dos fuerzas opuestas, el bien y el mal. ¿Pero por qué eso es infantil? Pues porque en la infancia es cuando menos se conoce acerca del mundo, el cerebro no está completamente desarrollado, la corteza prefrontal, encargada del razonamiento y la reflexión, aún necesita desarrollarse más, y por eso es que rara vez un niño es capaz de mirar o entender la complejidad de los problemas del mundo a diferencia de un adulto, que si bien tampoco puede hacerlo en su totalidad, es mucho más capaz. Esto quiere decir que la narrativa del bien y el mal no es más que una perspectiva errada y obtusa que se aleja de la realidad, como cuando el Sí, vamos. Simplemente el bien y el mal es simplón. La vida no es tan simple y como adulto puedes entender que existen los grises, por sistema ejemplo. educativo, dependiendo de tu país, nos vende la idea de héroes patriotas que pelearon por la nación para inculcar valores nacionalistas al servicio del país y crear una identidad alrededor de eso, cuando en realidad la historia no está constituida por héroes y villanos, sino por hechos y circunstancias. ¿Entendido Sí, así y es. aclarado esto, podemos continuar? Una ficción como Kimetsu no Yaiba remarca aún esa lucha del bien y el mal, haciendo más evidente estas fuerzas opuestas, y eso no es que esté mal, solo que así es su estilo y suele tener mucho éxito este tipo de narrativas, porque crecimos con estos relatos que se repiten No, hablan, constantemente y no nos hablas un parecen poco más. familiares y hasta cercanos. Ahora adentrémonos en el mundo de Demon Slayer. ¿Por qué existen los demonios? Porque Muzan los creó para destruir a los cazadores. Los cazadores son sus enemigos porque estos desean liquidarlo. Por tanto, es natural que se quiera defender. También creó demonios para buscar la flor del infierno azul, porque Muzan teme a morir, como muchos seres vivos, pues el valor más importante es la vida. Sí, bueno, pero les daba libertad a esos demonios y esos demonios se ponían a que... Bueno, eso que creó los demonios para defenderse de tal... ya veréis, en el vídeo de Top Universo más retrasados, el de Kimetsu no Yaiban está y comentó varias cosas de estas, pero el tío creaba demonios para, técnicamente no, protegerse o acabar con los cazadores, pero estos demonios estaban perdidos por el mundo. Hermano, que una de las lunas estaba en mitad de una montaña donde había pillado a una madre, a un padre, a una hermana era, no recuerdo ya bien, y los había puesto ahí como familia y estaba perdido en mitad de la montaña. Dime tú, ¿para qué te sirve a ti ese demonio? Y era una luna inferior. Así que esto que lo creó para defenderse, para acabar con los de...
yo lo veo bastante relativo, porque no hacían una puta mierda. Vida misma, ya que sin esta simplemente desaparecen las alternativas y posibilidades. Sería la nada. También existen los demonios por si alguno es capaz de resistir. Zlatan Simón de Bolívar es básicamente un dios. En España, ¿cómo lo enseñaron en la escuela? Buah, ni me acuerdo. A ver, como un dios no se lo pone, eso te lo puedo asegurar. Aunque en España no existe una perspectiva tan nacionalista de esa época, sobre todo porque han estado mucho tiempo los de izquierdas en el poder e intentan ver como malo esa época de España. Así que tampoco es que te lo pongan como un demonio, por ejemplo. El sol y así eliminar la única debilidad de Traidor, Muzan nada para que más. no muera. Nuevamente aparece el temor a la muerte, rasgo que caracteriza a muchos seres vivos. Muzan no creó demonios por montones como algunos aún lo creen, porque no desea compartir ese poder. Por temor, estar en la cima de la cadena alimenticia asegura su supervivencia. Nuevamente vemos Ya, pero teniendo en cuenta que básicamente los controlaba, es bastante estúpido de su parte no haber creado más demonios. que se trata de un problema de tener miedo a dejar de existir. Muzan solo crea demonios necesarios para tenerlos bajo control y hagan el trabajo que les pide. Sus necesidades son bastante primarias. Y objetivamente no es que busque hacer el mal o destruir a las personas y a la humanidad. Caza cuando debe de hacerlo porque tiene que comer y si se meten con él se va a defender. Además de que lleva 1000 años siendo demonio, por lo que su psicología se ha modificado. Ha permanecido mucho, perteneciendo a otro tipo de forma de vida, siéndole más fácil menospreciar a los humanos, tal cual los humanos lo hacen con especies que consideran inferiores a él. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué existen los cazadores? Los cazadores existen para destruir a Muzan y los demonios que crea. ¿Pero por qué quieren destruirlos? Porque los demonios se alimentan de seres humanos, es decir, hablamos de formas de vida que Vale, va a ir por el rollo de que los demonios deben alimentarse por seres humanos y técnicamente están haciendo como nosotros al alimentarnos a animales o algo así. depredan humanos, seres que están por encima de ellos en la cadena alimenticia. Pero la mayoría de los cazadores no ingresan solo por vocación de proteger al prójimo a costa de su vida. Ese rasgo rara vez aparece en las personas. Los humanos siempre daremos prioridad a nuestras propias necesidades y las de nuestros seres queridos. No vamos a exponer Obvio, es el valor más humano y lo que nos ha hecho crecer como especie. nuestro valor más importante, que es la vida, por proteger a quienes no conocemos. Casi siempre no pondremos Bueno, existen individuos que sí, pero de manera general no. primero al desconocido, que no significa nada para nosotros. Y esto pasa porque somos seres sociales que se desarrollaron en tribus, en grandes familias, compuestas por padres, hijos, abuelos, hermanos y amigos. Correcto, sí. La mayoría de cazadores se enlista en la cofradía, que no es más que un grupo paramilitar por venganza, porque algún demonio acabó con la vida de sus seres queridos. Para que esto no sea así, se necesita que un cazador tenga una filosofía muy determinada, como la familia Rengoku, o por distintas razones o necesidades de pertenencia, como el caso de Mitsuri. Ya por Salino, pero sigue siendo una gilipollez. Otra razón es porque la familia encargada de crear esta orden de espadachines y guerreros llamada Cuerpo de Exterminio de Demonios, la Kisatsutai, maldito. hablo del clan Ubuyashiki, posee una maldición, la cual según monjes desaparecerá cuando exterminen al demonio progenitor que surgió de su familia en la era Heian. Los Ubuyashiki, por supuesto, deben tener empatía Eso tiene mucho sentido. Quiero decir, técnicamente el tema de los demonios de Muzan y tal no viene por una planta. ¿A qué viene el rollo de la maldición? ¿Lo explican? En algún momento, no me acuerdo. por la humanidad, ya que la filosofía que inculcan a los cazadores es la de proteger a las personas a costa de la suya. Ojo, el verdadero de él. Profesor X podría controlar a Muzan y sus 5 cerebros. Digo, Muzan no usa ninguno. Por cierto, el jueves puede haber dicho que es invencible War. Sin embargo, la mayoría se ve sí. motivado porque tiene ya Sí, un supongo pasado que sí. con los demonios de donde Bueno, surge joder, un no hacemos rencor, directo. pero no podemos negar que una razón de los Ubuyashiki es también esa necesidad de eliminar la maldición que poseen, que siempre pone en jaque la existencia de esta familia. Tras lo anterior, se puede argumentar que los demonios representan el mal porque dañan a la gente, pero te pregunto, ¿realmente es así? El mal es un A ver, sí. concepto complejo que ha sido tema de debate en la filosofía, la teología y por infinidad de pensadores, pero de manera elemental y simplificándolo, el mal puede ser percibido como todo aquello que cause daño y sufrimiento a los humanos y otros seres vivos. Sin embargo, los humanos suelen filtrar el mundo desde su posición, pues no sentimos culpa, ni sentimos que somos malos a la hora de consumir animales y terminar con sus vidas. Ya, no lo somos. Al menos no le pasa a muchísima gente, pero aquí comienzan los problemas. Nosotros evolucionamos consumiendo carne y fuimos cazadores-recolectores. Los mismos animales cazan y consumen a otros. Así vemos que la naturaleza es implacable, pero en esta no existe ni bien ni el mal. El bien y el mal solo serían una idea nacida del mundo subjetivo en la cabeza de los humanos. Así vemos que los demonios, al igual que las personas, son depredadores. ¿Sabéis que molaría mucho de encontrarse una especie alienígena que tuvieran exactamente el mismo concepto de bien y mal que nosotros? Porque en cierta manera que una especie alienígena que no tuviera que ver con nosotros tuviera el mismo concepto de bien y el mal daría miedo, porque en cierta manera te daría a indicar que el bien y el mal no son tanto un concepto subjetivo creado por la humanidad, sino más un concepto más
objetivo, que existe como tal, o podemos decir que es un concepto evolutivo que para que las especies evolucionan debe existir, ¿sabes? Ese bien y mal, por así decirlo. Sería curioso que eso pasara. Quizá en especies animales más o menos inteligentes sí que podemos ver ciertos conceptos de bien y de mal. No que debatan el bien y el mal, pero sí que comprenden que hacer esto está mal y hacer esto está bien en el aspecto que no les conviene o sí les conviene. Pero desde el filtro humano es inaceptable que exista un depredador más poderoso que nosotros. Si los demonios necesitan consumir humanos para alimentarse, ¿eso los vuelve malos? Aquí la refutación sería decir que el mal consistiría más bien en hacer daño a la vida humana y de otros seres vivos por un acto perverso y no por una necesidad para alimentarnos. Pero entonces, ¿los demonios no harían lo mismo? Ellos cazan personas y comen por necesidad. También tienen hambre, pero aquí se podría argumentar que algunos disfrutan dañar y aterrorizar a sus presas y no solo comer. Entonces, eso sería la A ver, la diferencia está en que un animal no tiene casi conciencia sobre sí mismo. Bueno, con algunas excepciones, con animales inteligentes y el humano sí. maldad. Exactamente Pero sí, igual entiendo como el lo punto. hacen los Ha ido por humanos. donde yo Las quería fiestas que vaya. taurinas son, por ejemplo, una forma de entretenimiento basada en la tortura Pues e es una indiferencia evolución absoluta convergente. sobre seres Sí, que son menos inteligentes. por eso, a ver, es lo que he querido decir. Cuando te he dicho como una evolución, en plan, algo que las especies necesitan, me refería básicamente a eso. Algo que evolutivamente hablando conviene y se suele dar en especies inteligentes. Y capaces que nosotros. Los torturamos antes de consumirlos y mejor ni hablemos de los eventos que se organizaban en el Coliseo romano, porque evidencia histórica de nuestra naturaleza destructiva, siendo nosotros sus depredadores, sobra. ¿Qué diferencia hay entre Gyoko, que hace arte con los cuerpos humanos, o Enmo, que le gusta Pues que se lo hace un humano. torturar a sus víctimas, y los toreros que consideran un arte la forma en la que terminan con la vida de un animal, mientras éste lucha por su vida lleno de miedo? Para los toros esto sería como una película de terror. Los humanos cazan por deporte. En el caso de Dom, a quien se le reconoce por su supuesta maldad, Ojo, no me malentendáis, yo no estoy defendiendo el tema de los toros o tal. Pero la diferencia es que es un humano y el otro es un animal. Y la verdad es que no hay rastro de la maldad vida humana, la vida animal no vale lo mismo que la vida humana. Que sí, que eso se puede aplicar a los demonios. Pero me la sudan los demonios. ni bondad en él, porque no siente nada, no posee emociones ni sentimientos, solo finge porque desearía tenerlos. Su comportamiento es absolutamente indiferente. Para él no hay ninguna diferencia con desvivir a una persona, a un demonio o a quien fuera, salvo que los humanos le ayudan a saciar su apetito, así como tú eres indiferente cuando pisas una hormiga o un insecto. Una forma de vida que estoy seguro consideras inferior a ti, porque puede hacer... Pues mira, justamente las hormigas... Hermano, las hormigas yo creo que sí que nos extinguimos o las hormigas dominarán el mundo. ¿Qué bichos más hijos de puta son la hostia? menos cosas que tú. Nadie te dirá que eres malo por haber acabado con la vida de un ser inferior a ti, pero la indiferencia puede ser percibida como maldad pura, aunque no implique ninguna intención. Los humanos en su historia han cometido peores actos que los perpetrados por los demonios de Kimetsu, pero perturba a las personas porque consumen humanos, porque es una forma de vida físicamente superior y se perciben como una importante amenaza. Bueno, a ver, superior. No pueden estar en el sol. A ver quién vacila a quién. Toda cosa Mira, por va encima por ahí. de la especie humana en la cadena alimenticia será percibida como amenaza. Y si se necesita alimentar de nosotros, pues entonces lo vamos a catalogar y etiquetar automáticamente como maldad. En el universo de Kimetsu, que es el mundo humano, lo más seguro es que las desvivisiones ocasionadas por los demonios sean muy inferiores a las ocasionadas por los propios humanos. De hecho, durante los acontecimientos del periodo Sengoku, la Guerra Civil Japonesa, o durante la Restauración Meiji, sin contar los casos de crímenes por desvivisiones, miles de personas fallecieron a causa de la guerra. Pues la guerra es aquel fenómeno donde tomar la vida de otro se vuelve legal, pero si no existe ese fenómeno de por medio, entonces se vuelve ilegal, pasando de ser héroe a criminal. No vemos cazadores deteniendo Es una buena definición de guerra. criminales. No es su trabajo cazar delincuentes o detener guerras, que seguramente causan muchas más bajas humanas, y para eso está la autoridad gubernamental, pero es un hecho que no necesariamente persiguen el bien, considerando el bien desde una... No, de hecho, de manera general los gobiernos no persiguen el bien. Nunca históricamente, ni actualmente, ni en un futuro. De manera general suelen perseguir otras cosas. narrativa de las fuerzas opuestas. La filosofía de la cofradía es una filosofía de venganza y redención disfrazada de otra cosa. Humanos que han sufrido por los demonios A ver, entiendo entiendo el por qué ha hecho el vídeo y tal, pero al final me recuerda un poco a los vídeos de Soul justificando a villanos, ¿sabes? y desean vengarse, y una redención para el clan Ubuyashiki, la liberación de aquella maldición, o para aquellos que son muy fuertes, darle un sentido o una razón de ser a su fuerza. Ya no es tema ni de mal ni bien. El humano va a perseguir a todo aquello que le hace daño, ¿sabes? Es decir, si hubiera una manada de lobos, si en vez de los demonios fueran lobos, sería lo mismo la historia. Quiero decir,
unos seres que atacan y se comen a humanos, vamos a acabar con ellos. El mismo Muzan dice en el manga que solo los ataca porque no lo dejan en paz y que si ellos tuvieron la suerte de no ser atacados por los demonios, Tony? simplemente deberían seguir sus vidas. Hay más personas que mueren por fenómenos naturales y la gente no trata de vengarse de la naturaleza. Esto nos dice que Muzan no es un fiel representante de la maldad No, el Imperio Ultimita fue peor, como tal, porque no busca la destrucción humana, ni la destrucción de la vida. Busca sus propios objetivos, que simplemente es no dejar de existir. Aunque los cazadores crean que ellos representan el bien, la verdad es que no existe tal cosa como el bien y el mal, sino solo... Eso de que no existe tal cosa como el bien y el mal, el problema es que cuando decimos esos términos, relativizamos tanto la moral que todo es correcto o incorrecto, ¿sabes? A mí no me gusta hablar en términos de que no existe el bien y el mal, para mí sí que existen cosas que son absolutas del bien y el mal. Es decir, para mí matar a alguien es mal, sí, a no ser que te estés defendiendo. Y para mí eso no le quita la objetividad a que matar está mal. Bueno, defendiendo o defendiendo a otro, ya me entendéis. Hechos y circunstancias. Si un buenos. demonio es una criatura que degrada la existencia humana y no tiene permitido vivir en el mundo porque los kamis no lo desean, desde ese punto de vista esotérico, pues es una cuestión de decisión de entidades superiores a la existencia humana en el universo de Demon Slayer, más no de defender el bien y destruir el mal. Al final, lo considerado como el bien y el mal dependerá del punto de vista de la especie inteligente de más poder. En este mundo, los que establecemos ese concepto no son los chimpancés, no son las ballenas, no son los delfines, ni ningún mamífero superior. Somos los humanos. Dios es bien o diablo es mal. A ver, no es algo tan simple como eso, pero para mí sí que existe cierta objetividad en el bien y cierta objetividad en el mal. Y ya te digo, para mí este relativismo moral, que sobre todo nace, ¿no?, a partir de la Segunda Guerra Mundial, me parece que es malo para la sociedad. De hecho, creo que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual, sobre todo Occidente, es el relativizar las cosas. Todo es relativo. Y creo que decir que todo es relativo es malo. Porque entonces puedes justificar cualquier atrocidad, porque es relativo. Y los demás seres vivos no les queda de otra más que estar a merced de nuestros deseos, convenciones y decisiones. Así los metamos a zoológicos o los dejemos en paz, los estudiemos o los usemos de alimento, concluyendo que en realidad en Kimetsu no Yaiba no hay ningún lado bueno o malo, salvo la narrativa que cada bando quiera adoptar para fortalecer sus ideas y objetivos, lo que ellos deseen creer. Con esto llegamos al final. No sé yo.